Buenos días, queridos hermanos. Hoy meditamos sobre el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo del 46 al 52. Y cuando salía de Jericó acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». Muchos le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llamadle». Llaman al ciego diciéndole: «Ánimo, levántate, te llama». Y él, arrojando su manto, da un brinco y vino ante Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo: «¿Qué quieres que te haga?». El ciego le dijo: «Raboní, que vea». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Es palabra de Dios. Queridos hermanos, feliz estoy de poder compartir con ustedes este domingo 30 del tiempo ordinario, en el que la Iglesia nos propone, para crecer en el conocimiento y seguimiento de nuestro Señor Jesucristo, la historia del encuentro de él con Bartimeo. Bartimeo, o sea, el hijo de Timeo, un judío cualquiera, que también es un hombre cualquiera. Pudiera ser la historia del encuentro de Jesús contigo o conmigo. ¿Por qué? Porque es Dios que sale en Jesús al encuentro del hombre maltratado por el pecado. Sí, Jesucristo se acerca a Jericó precedido de una gran fama por su predicación tan original y por el derroche de poder que se evidencia en esa actividad. Y Timeo es un ciego. O sea, queridos hermanos, un aquejado por una dolencia, un aquejado de una enfermedad causada por el pecado, porque el pecado es el origen de todo mal en el hombre. Por eso puedes ser tú, puedo ser yo, que existe en esta tierra porque Dios nos da la existencia. Desde la eternidad nos pensó, quiso que naciéramos, pero no nos tocó nacer en el paraíso, como estábamos destinados originalmente. Nos tocó nacer pues en el mundo construido por el pecado de los hombres, naciendo nosotros también pues pecadores y sufrientes por el pecado del hombre, sometidos al dolor, sometidos al sufrimiento, sometidos a la muerte, que es la consecuencia del pecado. Y Bartimeo está a la orilla del camino, o sea, no está en el camino por donde va Jesús, el camino que es Jesús, no. Bartimeo está fuera, pero en lo más profundo de su alma clama por un Salvador, clama por alguien que venga a aliviar sus dolencias, sus sufrimientos, que venga a liberarlo de la carga tan pesada que ha puesto sobre él, su pecado personal y el pecado de todos, queridos hermanos, porque vivimos sumergidos en el mar del pecado, donde las consecuencias del pecado en el mundo de todos gravitan sobre todos, y es la razón del sufrimiento.
Y Bartimeo, o tú, o yo, clamamos por esa salvación. Y reconocemos en Jesús que Él es ese Salvador que necesitamos. Sus palabras que brotan con el poder del Espíritu nos los hacen reconocer. Y clamamos porque lo sentimos lejos de nosotros. Porque nos sentimos indignos de que Jesucristo pueda poner sus ojos en nosotros, menos colocar sus manos sobre nosotros. Y gritamos de lejos: Jesús, hijo de David. Con ese título se le está reconociendo como el Mesías, como el enviado de Dios, como el Hijo de Dios, el que viene al mundo con el poder de Dios para liberar al pueblo. Jesús, hijo de David, repite una y otra vez Bartimeo. Y muchos tratan de acallarlo. Cállate, no te va a oír. Esas son las voces que en el mundo, queridos hermanos, nos hacen creer que no tenemos remedio, que nuestra vida está irremediablemente condenada al sufrimiento y a la muerte eterna. Esas son las voces, queridos hermanos, que buscan negarnos a Jesús como Salvador y proponernos otras alternativas falsas de salvación. Cállate, apártate, no te escuchará, no te mirará, no se fijará en ti. Tú no le importas porque eres pecador. Y precisamente, hermano, Jesús vino por los pecadores, vino a buscarnos a nosotros, queridos hermanos. Es el enviado del Padre a buscar a sus hijos que sufren en el mundo a consecuencia del pecado, y el sufrimiento mayor es el riesgo de la condenación eterna, de la muerte eterna. Y Jesús escucha a Bartimeo y se vuelve hacia él, como puede volverse hacia nosotros si clamamos a él. Tengamos esa seguridad, hermano. No somos insignificantes para Jesús. Bartimeo tiene un nombre en el Evangelio y tú tienes tu nombre grabado en el corazón de Cristo. Yo tengo mi nombre grabado en el corazón de Cristo. Cada ser que viene a este mundo tiene un nombre grabado en el corazón de Cristo. Jesús se vuelve a cada uno de nosotros si lo llamamos. Jesús nos ama de manera personal. Fíjense que Dios quiso tener un nombre y se dio el nombre de Jesús para que tuviéramos un nombre por el cual llamarlo. Para los judíos el Dios no se podía nombrar, el nombre divino. Por eso lo designaban Yahvé. Sin embargo, Dios nos dice en la nueva alianza que Él para nosotros se da un nombre para que podamos llamarlo con confianza, para que podamos saberlo cercano a nosotros, y así Él, que tiene el nombre que ha sido puesto por sobre todo nombre, Jesús, nos llama por nuestro nombre. Ven, acércate. Y aparecen los otros, queridos hermanos, los colaboradores de Dios, que le dicen a Timeo: te está llamando, anda, levántate, acércate. Queridos hermanos, esa es la iglesia. Esa es la iglesia, queridos hermanos, acercándose al pecador, al sufriente, acercándolo a Cristo, o acercando a Cristo al pecador, al sufriente, para su salvación.
Esa es esa persona que te da un buen consejo de cambio de vida. Ese es el sacerdote que te bautizó. Queridos hermanos, ese es el que te habla de Jesucristo nuestro Señor. ¿Y cuál es la reacción de Bartimeo ante el llamado de Cristo y el apoyo que recibe de esta buena gente que quiere que así como ellos lo están, esté también Bartimeo en el camino que es Cristo? Que procuran sacar a Bartimeo de la orilla del camino donde se encuentra postrado, sin luz, sin ver, para que acercándose a Cristo entre en el camino que lleva a la vida, en el camino que es la verdad. Bendito Dios que pone cerca de nosotros a personas que nos hablan de Dios, que nos invitan al bien, que nos animan a salir de las condiciones de pecado en las que vivimos o por las que sufrimos, queridos hermanos, para recibir de Dios nuestro Señor el consuelo que envió en Cristo su Hijo. Vamos a interrumpir por un momento y escuchamos un canto alusivo a esta predicación. Desde Jericó hacia Jerusalén va un hombre llamado Jesús. Lo acompaña una gran multitud y por el camino echado a un lado un hombre está. Su oscura tristeza no le deja ver la luz. Bartimeo ciego está, qué alegría al enterarse que pasaba por allí aquel de Nazaret, pues gritó hasta ganarse su atención: Hijo de David, ten compasión de mí. Y a pesar de que la gente le quería hacer callar, insistió. Y el milagro sucedió. Bartimeo tú, Bartimeo yo, cada uno es Bartimeo. Ese ciego tú, ese ciego yo, ese ciego el mundo entero. Hemos de pedir para poder ver esas cosas que del Padre son. Quiero ver, Señor, quiero ver, Señor, esas cosas que del Padre son. Bartimeo tú, Bartimeo yo, cada uno es Bartimeo. Ese ciego tú, ese ciego yo, ese ciego el mundo entero. Hemos de pedir para poder ver esas cosas que del Padre son. Quiero ver, Señor, quiero ver, Señor, esas cosas que del Padre son. Y continuamos, queridos hermanos, después de este hermoso canto, reflexionando sobre el encuentro de Jesucristo nuestro Señor con Bartimeo, y hacerlo, queridos hermanos, referente a nosotros, a la vida de cada uno de nosotros. Vemos a Bartimeo animado a levantarse
en medio de la ceguera representa la falta de luz, representaría la falta de fe, la falta de esperanza, queridos hermanos, que nos postra, que nos hunde en medio de tristeza, que trae a nosotros desesperación. Timeo se levanta, Bartimeo, ¿y qué hace? Tira el manto. Recuerden que la lectura del Evangelio nos presentaba a Bartimeo como un mendigo, o sea, alguien que no tenía nada, alguien que dependía para vivir de lo que recibiera como limosna cada día. Ese es Bartimeo, queridos hermanos, aquel que no poseía nada, que eran las condiciones a las que estaban sometidos todos los enfermos como él, todos los impedidos como él, los minusválidos como él en esa sociedad. Y Jesús venía a rescatar al pueblo de esa injusticia. Y en este momento, queridos hermanos, se apresta a rescatar a Bartimeo. Bartimeo suelta lo único que tiene, el manto, queridos hermanos, lo tira porque nada puede hacerle perder tiempo para acercarse a aquel a quien reconoce como su Salvador y que lo está llamando. Bartimeo deja todo lo que tiene. Podemos decir, Bartimeo no era rico. Su única riqueza, su única posesión, queridos hermanos, era el manto. Con el manto se protegía de lluvia, con el manto se protegía del sol, con el manto le servía de almohada. Queridos hermanos, y Bartimeo lo lanza para ser libre y acercarse a Jesucristo, nuestro Señor. Bartimeo es el ejemplo de lo que nosotros debemos hacer cuando sentimos esa voz en nuestro interior de Jesucristo que nos llama, no a aferrarnos, no a apegarnos a nada, queridos hermanos. No tener apegos a cosas, a situaciones o a personas tan grandes que no podamos soltar para poder acercarnos a Jesucristo y recibir lo que Él tiene para nosotros. Y Jesús, nuestro Señor, cuando tiene a Bartimeo ante sí, le pregunta, ¿qué quieres? Como si Bartimeo pudiera querer otra cosa de Jesús. Otra cosa que no fuera ver. Porque ver para Bartimeo, queridos hermanos, era salir de una condición oprobiosa, de una condición miserable. Era, queridos hermanos, salir de una situación de exclusión de la sociedad, de la marginalidad en la que vivía por una sociedad que lo tenía como el pecado mismo deambulando por las calles. Cuando Bartimeo le dice que vea, señores, pidiéndole ser liberado de aquella condición de sufrimiento, de opresión, queridos hermanos, en la que vive este pobre hombre, que era más grande aún que la propia enfermedad que le impedía ver. Y este hombre, considerado la miseria misma por la sociedad, considerado un sin remedio, un perdido, este hombre, queridos hermanos, ha sido llamado por Jesús. Tú
o yo o cualquier otro, queridos hermanos, que podamos recordar y pensar que es un pecador que no debe tener salvación, de condena segura por la gravedad del pecado en el que vive. Ese puede ser un Bartimeo. Y a lo mejor tú puedes ser el llamado a decirle: levántate, anda, pasa Jesús al lado tuyo, te ama, vino por ti. A lo mejor tú debes de dejar de ser su juez para ser el samaritano que procure su sanación, que procure que deje esa vida y la posibilidad de morir para la eternidad, queridos hermanos. Si Jesús lo hace, ¿qué nos queda a nosotros? Si Jesús es el santo, el perfecto, Dios mismo lo hace y se acerca al pecador y se acerca al sufriente, al sin remedio, ¿qué nos puede quedar a nosotros, queridos hermanos, que somos pecadores como ellos, como cualquier otro? Acerquemos el remedio que es Jesús a todos, sin distingo, sin exclusión. Solamente Dios puede juzgar. A nosotros solo nos toca comprender, perdonar y acercar a Jesús a cualquiera de nuestros hermanos que esté oprimido por el pecado, que esté sufriendo las consecuencias del pecado, porque la consecuencia más grave del pecado no es el mal que se hace, es el pecado mismo. Porque el pecado es oscuridad eterna, es muerte eterna, es sufrimiento eterno, aunque a mí se me haga aparecer como un buen amigo, como un amigo gracioso, como un amigo benevolente. Y Jesús le dice a Bartimeo: tu fe te ha salvado. Vete. Le habla es de la fe que lo salvó, queridos hermanos, porque la verdadera salvación no es una cirugía que le haga ver, no es el remedio maravilloso de un mago que le haga ver. El verdadero y definitivo remedio es el perdón del pecado que se obtiene por la fe, por el acercamiento a Jesús, y Jesús se lo da. Tu fe te ha salvado. Vete. Y Bartimeo, queridos hermanos, en ese instante, dice la lectura, recobró la vista. O sea, primero le llegó la luz de la salvación por la fe, el acercamiento a Cristo, y como signo de esa salvación, como signo de la salud definitiva y plena que da el perdón de los pecados, entonces llegó la luz a los ojos de Bartimeo. Me recuerda el caso del paralítico que bajaron por el techo de la vivienda donde predicaba Jesús. Y Jesús, en lugar de decirle levántate y anda, primero lo que le dijo fue: tus pecados te son perdonados. Y la gente quería condenarlo porque se hacía igual a Dios. Y Jesús le dijo: ustedes no creen que tengo poder, el poder divino de perdonar el pecado. Entonces le dijo: levántate y anda. Y el hombre se levantó y andó. Porque el perdón del pecado, el encuentro con Jesús, queridos hermanos, recibir la gracia que Jesús hace emanar de su corazón traspasado en la cruz, es la salud plena y definitiva que Dios nos promete y espera que todo hombre en este mundo reciba. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos, y que no dejemos nunca de escuchar la palabra de la iglesia que nos acerca a Jesús, que no nos dejemos confundir
por las voces que pretenden alejarnos de Él, y que dejándolo todo podamos salir a su encuentro, y como Bartimeo, el final de la lectura dice, y Bartimeo lo siguió. Que nosotros podamos seguir a Jesucristo hasta el final de nuestra vida. Amén.